Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 y 5. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 14 de la serie Amor Espiritual. Mucha gente dice que para destacar en lo académico no hay otra forma sino estudiar duro. Sucede lo mismo si quiere obtener amor espiritual. Al escuchar estos mensajes, conocerán la forma más rápida para cultivar esta clase de amor en su corazón. Pero no basta con ser solo oidores de la palabra. Luego de escucharla, deberán desechar todo aquello que se opone al amor espiritual y tendrán que poner todo de su parte. Por cierto, poner en práctica la palabra no será nada fácil, pero si perseveran en su empeño, al final lograrán cultivar esta clase de amor. Hermanos, cuando los campesinos siembran en el campo, las semillas brotan y crecen. Ya sea que cultiven hortalizas o frutas, los campesinos las cosecharán con gozo porque es el fruto de su trabajo. Sucede lo mismo cuando se cultiva el amor espiritual. Si lo hacemos diligentemente, seremos bendecidos espiritual y materialmente. Los animo a oír y a poner en práctica la palabra. Así sentirán la alegría y el gozo de tener el fruto del amor espiritual. Y Dios, al verlo, sentirá gozo por usted. Hoy voy a compartirles el secreto para alcanzar este amor espiritual. Oro en el nombre del Señor para que, luego de oír la palabra, la pongan por obra rápidamente y así den abundante fruto de amor espiritual. Hermanos, en esta prédica compartiré el pasaje de la Escritura de Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5, que cita: el amor no busca lo suyo, no se irrita. En primer lugar, veamos, el amor no busca lo suyo, es decir, no busca su propio beneficio. En otras palabras, el verdadero amor busca el beneficio de los demás en lugar del suyo propio. Al escuchar este mensaje, deseo que cada uno se examine, mire su pasado y se confronte con la palabra de Dios. Pregúntense, ¿realmente he buscado el beneficio de otros en vez del mío propio? Les voy a dar un ejemplo de la vida real. Suponga que dos personas salen a comer a un restaurante. Uno de ellos desea pedir su plato favorito, pero el otro insiste en ordenar el platillo que más le gusta. La otra persona cede ante la insistencia del otro, pero por dentro está disgustado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aun cuando uno de ellos le preguntó primero su opinión al otro, este último ordenó lo que quería sin importarle si eso le agradaba o no al otro. Algunos se comportan así todo el tiempo. Cuando en los años 80 realizaba campañas de avivamiento en Corea, muchas iglesias me invitaban a predicar. Me preguntaban qué es lo que deseaba comer y yo les respondía lo que quería, pero era algo extraño. Aun cuando les pedía lo que quería, me servían otra cosa diferente. Me decían que querían darme lo mejor.
no me daban lo que yo había pedido. Aun cuando le preguntan primero su opinión, siempre le traen otra cosa. Entonces, ¿para qué se lo preguntan si no lo van a hacer? ¿En qué categoría está usted? En Lucas capítulo 14, versículo 10, Jesús nos dice: «Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa». Aunque ustedes sean los invitados, Jesús dice que se humillen y cedan los primeros lugares a los demás. Si constantemente da la oportunidad de elegir a otros, será igual que ocupar el último lugar. Sentarse en el último lugar hará que usted parezca la persona menos importante. Pero, ¿cuál será el resultado? En ese momento podremos ser los menos importantes, pero muy pronto el Señor nos exaltará. Usted será honrado. Les doy otro ejemplo. Un pequeño grupo de trabajadores está reunido para preparar una actividad. Hay diversas opiniones. Uno de ellos trata de persuadir a los demás para conseguir su apoyo. Procura persuadirlos por todos los medios. Otro, en cambio, no insiste demasiado en su opinión, pero tampoco está de acuerdo con la del primero. Aún así, escucha la opinión de los demás y, aunque su idea es la mejor, procurará estar de acuerdo con la opinión de los demás. En tanto no esté en contra de la palabra de Dios, si ama a alguien, se interesará más por esa persona que por sí mismo. Lo valorará y respetará más que a sí mismo. Además, siempre confiará en él. Consideremos por un momento el amor de los padres. La mayoría de los papás piensan primero en sus hijos antes que en ellos. Se sienten más felices cuando ven que sus hijos comen bien que en vez de comer ellos algún plato caro y bueno. Cuando sus hijos les dicen algo, ellos le creen. No dudan de sus hijos si les dicen: «Mamá, hoy la profesora me felicitó. Hoy me he sacado una muy buena nota en el colegio». Cuando un niño le dice a su padre que ha obtenido una buena calificación, sus padres se sienten felices. Aun si el niño les miente, los padres desean creerle. ¿Se imaginan? Si un padre no le cree a su hijo, ¿qué clase de relación tendrían? Igualmente, antes de comprarse buena ropa, se sienten mejor si ven que sus hijos se visten bien. También desean que sus hijos sean más inteligentes que ellos y que sean reconocidos y apreciados por los demás. Si amamos de esta manera a nuestros vecinos y a nuestro prójimo, ¿se imaginan lo feliz que estará Dios con nosotros? Buscar el beneficio de los demás antes que el suyo propio es un corazón que se sacrifica y que siempre da en forma generosa. Y como este corazón es semejante al de Dios y al de nuestro Señor, con toda seguridad tocará el corazón de Dios y del Señor. Jesús siempre buscó primero el beneficio de los demás. No comía ni dormía bien, solo vivía para salvar a aquellos que vagaban como ovejas sin pastor. El amor de Jesús no buscaba lo suyo porque no tenía egoísmo. Como su corazón tenía un amor desbordante por las almas, renunció a todo placer y lujo en esta vida. Jesús, siendo Hijo de Dios,
hizo a un lado toda su gloria celestial y vino a este mundo. Desde el punto de vista humano, sufrió toda su vida y finalmente fue crucificado. Tal vez se pregunte, ¿Jesús fue feliz o no? Claro que sí fue feliz. ¿Alguna vez le ha dado algo muy valioso a alguien a quien ama mucho? No hay gozo más grande que el de dar y de compartir. El Señor tuvo ese gozo. Supongamos que usted tiene hijos y desea darles una mejor alimentación. ¿Acaso se sentiría triste si logra hacerlo? Los padres se sienten bien porque ven a sus hijos bien alimentados, aun cuando ellos mismos no coman. Como aman a sus hijos, se sacrifican por ellos, y aunque no buscan su propio beneficio, sino el bien de sus hijos, son felices. ¿Por qué? Es porque aman a sus hijos. El Señor tuvo este inmenso amor y ese gran gozo por nosotros. También, esposos, hermanos, padres e hijos, si aún no han disfrutado de esta clase de amor, examinen su pasado y arrepiéntanse. Por favor, reconozca la maldad que hay en usted. Debe aceptar que no ha sabido amar a su esposo, a su esposa, a su hermano, a su amigo o a sus padres, que siempre ha buscado su propio beneficio y no el de los demás, y por eso siempre ha tenido conflictos con otros. La pregunta es, ¿cómo podemos llegar a disfrutar de esta gran felicidad? Podremos hacerlo cuando alcancemos el perfecto amor. Tal vez le resulte difícil dar a alguien a quien no aprecia. Sin embargo, si uno ama a esa persona, no le será difícil dar. Por el contrario, se sentirá feliz al hacerlo. Es mi anhelo que amen a su prójimo como a sí mismos y en lugar de recibir, puedan dar. Para hacerlo, tienen que reflejar el corazón del Señor. También tienen que perseverar pensando primero en los demás en lugar de en sí mismos. Y cuando tenga algo bueno, no piense primero en usted, sino en su prójimo o en su hermano. Los animo a que pongan en primer lugar y como prioridad el servicio a Dios, al Señor y a su pastor. Igual en su familia, en vez de pensar en sí mismo, primero piense en sus padres, en sus hermanos y hermanas, en sus cónyuges y en sus hijos. Si en todo siempre se pone en el último lugar, ¿quién cree que cuidará de usted? Nuestro Señor lo hará. En la última parte de Hechos capítulo 20, versículo 35, el Señor Jesús nos dice, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando buscamos primero el beneficio de los demás, nuestro Señor nos dará mejores cosas y acumularemos recompensas en el reino de los cielos. Por eso, Jesús dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Pero no debemos malinterpretar esto. Si no cuidan de sí mismos, cuando sirven en la obra, podrían más bien pasar por situaciones difíciles. No deben desgastar su cuerpo trabajando en exceso, sin comer ni dormir lo necesario. Desde luego, si van más allá de la medida de su fe en su fidelidad, eso agradará a Dios en gran manera. Pero hasta que alcance la perfección, deberá diariamente alimentarse y descansar en forma adecuada. Además, cada uno debe separar su tiempo para orar, ayunar y equiparse con la armadura de la palabra de Dios,
entonces su corazón no se enfriará. Como hijos de Dios, lo primero en sus vidas debe ser la iglesia, las almas, sus vecinos y familiares, y no ustedes. No obstante, debe haber un balance en su vida. Por ejemplo, si ayuna en días laborables, puede tener algún problema en su trabajo. O si todo el tiempo está sirviendo en la iglesia y no atiende a su familia, eso no será cumplir con su deber en su trabajo ni en su hogar. Aun cuando sea fiel en la obra del Señor, no podrá considerarse que haya cumplido con todos sus deberes como hijo de Dios. Por lo tanto, para no buscar su propio beneficio en ningún asunto, debe confiar en el Espíritu Santo. Si obedece la dirección del Espíritu Santo en todo aspecto de su vida, podrá vivir solo para la gloria de Dios en cualquier cosa que haga. Para esto, debe desechar la maldad de su corazón. Además, si alcanza a tener verdadero amor en su corazón, entonces tendrá la sabiduría para reaccionar con bondad en toda situación y podrá discernir la voluntad de Dios. Del mismo modo, si su alma prospera, le irá bien en todas las cosas y tendrá salud, de modo que podrá servir fielmente a Dios en todo lo que desee. Estará equipado con la armadura de la palabra como hijo de Dios, y así será estimado incluso por sus vecinos y familiares inconversos. Espero que, con un corazón como el de Dios, se interesen primero por los que están más cerca de usted, antes que por sí mismos. Oro en el nombre de Jesucristo para que puedan sentir por las almas el mismo amor abundante del Señor. Hermanos, lo que sigue en el pasaje de hoy es: el amor no se irrita. Algunas personas se irritan fácilmente cuando alguien los provoca o cuando las cosas no salen como esperaban. Si nos irritamos y nos enojamos, es que no tenemos amor. Además, amargarse es algo inútil y negativo para usted. Hace mucho tiempo, algunos esposos, cuando se enojaban, se volvían tan violentos que volteaban la mesa donde comían, rompían cualquier artefacto que encontraban en la casa. Así procuraban desahogar su ira, y las esposas temblaban de miedo. ¡Qué reacción más tonta!, ¿verdad? Rompían sus propias cosas y luego las tenían que volver a comprar. Además de perjudicarse, volvían loca a toda la familia. Pero, ¿qué pasa cuando se irrita? Su corazón no tiene paz. El amor hace que el corazón del hombre sea bueno y positivo. La ira y la amargura vuelven el corazón de uno negativo. Eso lastima el corazón y lo vuelve triste. Por ello, si se enoja, el amor de Dios no estará en usted y su crecimiento espiritual será lento. Hermanos, el diablo y Satanás hacen que los hijos de Dios tropiecen por el enojo. La mayor trampa que pone Satanás a los hijos de Dios son el odio y la ira. Cuando estalla en ira o cólera, Satanás lo controla su mente. Y cuando Satanás incentiva la maldad en su corazón, lo incita a accionar. Y es ahí cuando llega a odiar o a enojarse con otra persona. Cuando su mente es dominada por este sentimiento de ira, entonces accionará de esa manera. Y eso será una obra de la carne. Se comportará en forma violenta y usará un lenguaje duro y ofensivo. Satanás controlará su mente porque todavía
hay maldad en usted. Hermano, debe echar fuera esa maldad y arrepentirse rápidamente. Y sin embargo, no lo hace. Por eso, su mente continuará guardando esos sentimientos negativos y luego eso se convertirá en una obra de la carne. Empleará palabras duras y groseras o accionará violentamente. Y es porque todavía hay maldad en usted. Si tuviera bondad, eso no sucedería. Por ello, debe desechar rápidamente todo resentimiento y odio que pueda provocar cólera en usted. Los animo a examinarse a ver si tienen o no ira en su corazón. A propósito, hermanos, irritarse no solo es enojarse, gritar, maldecir y actuar con violencia. Si su rostro se deforma por la ira, si el color de su cara cambia o si su hablar se hace brusco, todo eso es actuar con cólera. Y aun cuando el grado de enojo en cada caso sea diferente, todas esas son manifestaciones externas de odio y de resentimiento que hay en el corazón. Sin embargo, no debe juzgar ni condenar a otros pensando que están enojados solo por su apariencia. Los que viven en la carne no pueden comprender en forma correcta el corazón de otros. Solo Dios conoce el interior del corazón del hombre. Por ello, aun cuando alguien parezca estar enojado, tal vez no lo esté. Este es el caso, por ejemplo, cuando Jesús echó fuera a los que vendían en el templo. Se hizo un azote de cuerdas y echó fuera las ovejas, bueyes y otros animales que se usaban como sacrificios para Dios. El Señor volcó las mesas de los cambistas y de los vendedores. Cuando la gente del mundo lee este pasaje, tal vez crea que Jesús tuvo ira. Sin embargo, en ese momento, no es que Jesús se enojara por algún mal sentimiento como el odio, solo sintió una justa indignación. Y por esa actitud nos damos cuenta que no se puede aceptar el hecho de deshonrar el templo de Dios. El Señor nos está enseñando que jamás debemos deshonrar el templo de Dios. Siempre deben recordar esto. Nunca deben enojarse en la iglesia. Jamás deben hacer ni decir algo malo dentro del local de la iglesia. Ese tipo de indignación es producto del amor hacia Dios, quien perfecciona el amor con su justicia. Veamos otro ejemplo. En el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, vemos que Jesús sanó en la sinagoga a un hombre enfermo que tenía la mano seca. El pueblo observaba a Jesús a ver si sanaba a ese hombre para así poder acusarlo de violar el día de reposo judío. En ese momento, Jesús, que conocía lo que había en el corazón de cada uno, preguntó en Marcos capítulo 3, versículo 4, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Mas ellos callaban. Desde luego, el Señor sabía que era correcto y bueno salvar una vida, pero los demás callaron. Y en el versículo 5 cita, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. En ese momento, la gente malvada buscaba condenar y matar a Jesús, quien solo hacía lo bueno. Por ello,
Algunas veces Jesús usaba expresiones fuertes al dirigirse a ellos, y era porque sentía dolor por aquellos que no estaban espiritualmente despiertos, como cita el pasaje. Jesús estaba entristecido por la dureza de sus corazones. Y era para hacerlos recapacitar y que así se apartaran del camino del mal. En este caso, también, la justa indignación de Jesús fue producto de su amor. Esta indignación sacudía y despertaba a la gente y los guiaba a la vida. Ahora escuchen este ejemplo. Se trata de un líder de la iglesia y un hermano. El hermano se enoja con su líder y le alza la voz. Ahora bien, el líder regaña y reprende al hermano. Alguien que ve esta situación dirá: yo creía que ese líder ya era maduro en la fe y había alcanzado cierto grado de santidad, pero ahora veo que está hablando en voz alta y que tiene mal temperamento. ¿Creen ustedes que eso es lo correcto, hermanos? A alguien que es mucho más joven le falta el respeto al líder. ¿Qué se supone que debe hacer el líder? ¿Sonreír como un sonso y no decir nada? Cuando un joven se comporta de forma mal educada con un líder, entonces es bueno y justo que el líder le llame la atención al joven para que se corrija. No estoy diciendo que el líder debe discutir ni pelear con el joven. Sin embargo, deberá reprenderlo para que aprenda a tener buenos modales. Desde luego, no cualquiera puede actuar de esta manera. Solo cuando uno se ha santificado y no tiene ningún pecado, sus reprensiones y amonestaciones darán vida a las almas. Pero sin un corazón santificado, no podrá tener este tipo de fruto. Veamos el caso de Eliseo. Eliseo recibió una doble porción de la unción de su maestro Elías e hizo numerosas señales del poder de Dios. Sin embargo, cuando algunos jóvenes se burlaron de él, se enojó y los maldijo en el nombre de Dios, y por esa maldición 42 jóvenes fueron destrozados por 2 osos. Algunos tal vez puedan decir: ¿cómo es posible que Dios diera ese poder a un profeta como ese? Pero lean atentamente la Biblia. Los jóvenes se sobrepasaron, se burlaron de Eliseo en forma ofensiva y con maldad, es decir, hicieron escarnio de él. Dice el pasaje que lo siguieron desde la ciudad hasta las afueras, burlándose de él. Le escupían y le tiraban piedras. Eliseo soportó una y otra vez estos insultos. Incluso debe haberles pedido que dejaran de hacerlo. Pero como no le hicieron caso, Eliseo los maldijo. Y por esa actitud de ira, Eliseo contrajo una enfermedad y murió de esa enfermedad a pesar de las grandes señales que había hecho durante su vida. Esto confirma la veracidad de lo que cita Santiago capítulo 1, versículo 20, que dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Espero que ahora entiendan el triste espectáculo que da un hijo de Dios cuando se irrita o se enoja. De igual forma, deben entender en forma clara lo que es el pecado de blasfemia y de oponerse al Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, versículo 31 cita: por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Hay personas que perturban el reino de Dios juzgando y condenando a la iglesia y al pastor, donde se manifiestan las obras poderosas del Espíritu Santo.
Ignorar completamente esta situación no significa que estamos actuando con bondad. Imagínese que sus padres no hayan hecho nada malo y aún así sus vecinos los maldigan, los rechacen y los calumnien, y que usted no haga nada al respecto y tan solo se quede observando. En ese caso, podríamos decir que tiene un buen corazón. Podría decir con toda seguridad lo que es correcto y lo que no es correcto hacer en esta situación. Examinen, por favor, esta área de su vida y cambien si es necesario, y así lleguen a tener un corazón puro y sin mancha. Hermanos, la pregunta es, ¿qué puede hacer para no irritarse? ¿Acaso debe morderse la lengua y soportarlo todo? No, debe despojarse de todo resentimiento que irrite su corazón. La palabra dice que el amor es paciente y lo soporta todo. En este pasaje, ser paciente no solo es aguantar la ira. Ser paciente es transformar su corazón a uno de bondad y de amor, para que así no tenga que aguantar su ira. Y aun cuando crea que no puede soportar una situación, lo podrá hacer. Hay diferentes formas. Por ejemplo, aquellos que eran violentos, si ahora alguien los golpea, como ya conoce la verdad, contará hasta 10, pensando que debe sobrellevar esa situación. Y si persevera haciendo esto, entonces, después ya no necesitará contar hasta 10, sino solo hasta 7. Y así se fortalecerá. Al final, llegará al nivel en el que no tendrá que autocontrolarse y ya no habrá más violencia en su corazón. Tendrá que controlarse y resistir hasta que no necesite hacerlo más. Por cierto, no podrá en un día desechar todo resentimiento y llenar su corazón con bondad y amor. Deberá esforzarse continuamente todos los días para lograrlo. ¿Cómo? En primer lugar, cuando enfrente una provocación, deberá proponerse no enojarse. En ese momento, piense en las consecuencias que le traerá el enojarse. Así, no tendrá nada de qué lamentarse posteriormente. No estará avergonzado de su comportamiento. Si resiste y es paciente, podrá desechar todo resentimiento de enojo. Aun si alguien lo provoca, solo tendrá paz en su mente. Y si tiene paz consigo mismo, tendrá paz con los demás. Tal vez tenga algunos problemas con otras personas y quizás lo lleguen a golpear. La pregunta es, ¿qué hará usted? No ha hecho nada malo, no ha dicho nada malo, pero lo han malinterpretado y lo han golpeado. Ahora bien, si no hay maldad en su corazón, entonces pondrá la otra mejilla. Sin ni siquiera pestañear, con verdadero amor le dirá, hermano, si eso calma su corazón, golpéeme en la otra mejilla también. Si hace eso, con verdadero amor, todo malentendido desaparecerá. Dios y el Espíritu Santo, con toda seguridad, tocarán el corazón de la otra persona, y esa persona se disculpará con usted. ¿Por qué tanto problema si lo golpean en la mejilla derecha? Es solo un momento. No tiene nada que perder. ¿Se imaginan lo bueno que será si por esa sola actitud la otra persona se da cuenta que ha obrado mal y se disculpa después con usted? ¿Se imaginan lo feliz que será cuando no tenga nada por lo que deba controlarse? Proverbios capítulo 12, versículo 16, cita: el necio
al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Un hombre necio se enoja fácilmente por cualquier cosa que le digan, incluso contesta con groserías, pero el prudente disimula la ofensa. Y Proverbios capítulo 19, versículo 11, dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Espero que sean tardos para la ira, y más aún, que desechen todo odio de su corazón. De esta manera serán cristianos sabios que cada día avancen hacia una mejor morada en el reino de los cielos. Les cuento algo, hermanos. Ayer una diaconisa me dio su testimonio. Ella discutía seguido con su esposo. Controlaba su enojo 1 y 2 veces, pero no la tercera. Entonces le dije que resistiera la ira y que la controlara. Luego iba a tener paz y ya no habría más discusiones. Le dije también que se fijara en los puntos positivos de su esposo en vez de los negativos. Añadí: debe cambiar su corazón para amar a su esposo. Solo entonces Satanás y el diablo se alejarán. Debe tolerar y amar a su esposo con todo su corazón. Cuando lo sirva con sinceridad, entonces eso será verdadero amor. Usted sirve a su esposo no porque es su esposo, sino porque usted es una sierva del Dios Altísimo, una hija de luz, una mujer de Dios. Y cuando sirva a su esposo de esta manera, su esposo cambiará. Si de esta forma llega a ser una hija de espíritu, ¿cree usted que el Padre Eterno no responderá a sus oraciones? Claro que sí lo hará y cambiará a su esposo. Su esposo la mirará con amor. Hasta ahora, él solo guarda malos recuerdos suyos porque siempre ha estado en su contra. ¿O acaso cree que su esposo va a someterse tan dócilmente a usted? Si lo hubiera hecho, él debería ser líder en la iglesia y no usted. Sin embargo, si lo sirve con todo su corazón, entonces ya no habrá más discusiones ni molestias. Hay también algunos creyentes que se comportan muy diferente dentro y fuera de la iglesia. Incluso cuando alguien los provoca en la iglesia, son pacientes con los hermanos, pero en sus hogares y trabajos se irritan fácilmente. Deben saber que donde quiera que vayan, Dios siempre los está observando. Somos el templo de Dios y siempre Él está con nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Dios está sentado en su trono en el cielo, pero lee las mentes y los pensamientos de cada persona. Por eso, espero que sean humildes y gentiles y no respondan a ninguna provocación como si estuvieran todo el tiempo delante de Dios. Ahora bien, pongamos un ejemplo. Digamos que usted ha regresado de un viaje de negocios de 2 semanas y encuentra que su esposa ha cambiado la decoración de la casa. Ha quitado sus cuadros preferidos y ha puesto en su lugar los que a ella más le gustan. Escuche bien, ha puesto en el depósito sus cuadros favoritos y también ha cambiado la cama y el juego de dormitorio que tanto le gustaba y ha comprado uno nuevo que no le agrada. Y todavía le pregunta si le gusta cómo ha arreglado la casa.
En esta situación, ¿qué haría usted? ¿No cree que debería decirle a su amada esposita: «Wow, querida, ¿has hecho todo esto por mí? Gracias, mi amor»? Lo que usted no sabe es que su esposa hizo todo eso porque lo ama. Sí, su cuadro favorito y su juego de dormitorio estaban pasados de moda. Por eso los cambió. Pero ahora a usted no le gustan los nuevos. Le gustan los cuadros de montañas, flores, praderas verdes, cataratas, mar. Pero los nuevos tienen algo como flores raras que se parecen a las que se ponen en los templos budistas. Pero, aunque usted no lo crea, ella lo hizo por usted. Y lo mejor de todo es que lo compró con el dinero que usted le dio. Qué corazón más bueno el de su esposa, ¿verdad? Y usted se lo debe agradecer, porque todo eso lo hizo en su ausencia y con amor. Los esposos pueden vivir siempre en paz. ¿Por qué se van a enojar solo porque no le gusta lo que hizo su cónyuge? Su esposa hace lo que hace porque lo ama. Entonces, ¿por qué se enoja usted? Si piensa con maldad, entonces se enojará. Pero si lo hace con bondad, verá a su esposa con amor. Cuando tiene bondad en su corazón, amará a su esposa. Por ello, incluso si no le gusta el nuevo juego de dormitorio, ni los muebles o cortinas, úselos al menos por un año y todo irá bien. Espero que de ahora en adelante eviten toda situación que provoque enojo, discusiones, peleas y contiendas con otros hermanos. Oro en el nombre del Señor para que, de esa forma, se vistan con la nueva vestidura de bondad, amor y humildad. Amados hermanos y estimado público, ¿por qué vino Jesús a este mundo? Fue para darnos salvación, vida eterna, verdadera paz y prosperidad. Y para darnos todo eso, tuvo que sacrificar muchas cosas. No tomó nada para sí mismo e incluso entregó su propia vida. El corazón de nuestro Señor es tan dadivoso como una fuente de agua que nunca se agota. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan perdonar a todos aquellos que los han ofendido y aprendan a dar antes que recibir. Y de esa manera puedan tener ese sobreabundante amor del Señor. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda.
Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, SIDA, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que puedan llevar una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras en ellos para que con sus labios puedan testificar. He conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.